¿Cuántas veces has matado algo hermoso solo por no saber esperar? Imagina por un momento que todo lo que deseas pudiera llegar en tus manos hoy mismo. ¿Lo aceptarías aunque no estuvieras preparado? Quédate hasta el final, porque en esta historia descubrirás que a veces la espera no es un castigo, sino la mayor bendición de la vida. Y no olvides suscribirte para más historias como esta. Dicen que en un rincón olvidado del mundo, donde las montañas conversan con las nubes y los ríos parecen tener alma, existía un pequeño pueblo llamado Valdemar. Allí el tiempo no se medía con relojes, sino con los cantos del gallo, el olor del pan recién horneado y la caída dorada de las hojas en otoño. En ese pueblo vivía Elías, un joven campesino de mirada inquieta. No era malo ni ambicioso, pero tenía una impaciencia que lo consumía por dentro. Siempre quería que las cosas sucedieran antes de su momento. Sembraba las semillas y cada día las desenterraba para ver si habían germinado. Calentaba el agua antes de hervirla, como si el fuego tuviera que obedecer su ansiedad. Su madre solía decirle mientras tejía junto al fuego: «Hijo, el cielo no amanece más rápido solo porque lo mires fijamente». Pero Elías no entendía. Sentía que la vida le debía algo, que el universo estaba demorando su promesa. Una tarde, mientras regaba un rosal que no florecía, vio pasar a un anciano con un bastón tallado en forma de espiral. Llevaba el cabello blanco como la sal y una túnica color tierra. Era conocido por todos como Samir, el sabio del valle. Nadie sabía de dónde había venido ni cuántos años tenía, pero su sola presencia parecía detener el viento. «Maestro Samir», le dijo Elías con el tono de quien guarda una urgencia en el pecho, «necesito su consejo». El anciano se detuvo, observando con calma el jardín seco y las manos temblorosas del joven. «¿Qué inquieta tu alma, hijo?» «Todo me tarda», respondió Elías. «Siembro y no crece, trabajo y no prospero. Siento que la vida me hace esperar demasiado. ¿Acaso no hay forma de acelerar lo que ya debería ser mío?» Samir lo miró con una mezcla de ternura y gravedad. «Ven mañana, al amanecer, te enseñaré el secreto del tiempo», dijo, y se alejó con pasos lentos, como si caminara sobre los recuerdos. Esa noche, Elías no durmió. Imaginaba que el anciano le revelaría un hechizo, un truco, una llave mágica que le permitiera abrir las puertas del destino antes de que el universo se lo concediera. Al despuntar el sol, subió la colina donde vivía el sabio. Allí, el aire olía a madera húmeda y hierbas medicinales. Samir lo esperaba junto a una pequeña caja de cristal, dentro de la cual dormía una oruga envuelta en su capullo. «Este muchacho», dijo el sabio señalando el frágil capullo, «es el secreto que tanto buscas». Elías frunció el ceño. «¿Una oruga? No entiendo». «Observa», susurró Samir. «Dentro de ese pequeño refugio, la oruga está muriendo y naciendo al mismo tiempo. Si la ayudas a salir antes de tiempo, morirá. Si la dejas a su ritmo, se convertirá en mariposa». Elías se inclinó sobre la caja, fascinado. Durante días volvió cada mañana para ver si la criatura despertaba, pero nada cambiaba, o al menos no a sus ojos impacientes, hasta que una tarde, cansado de esperar, tomó una aguja y con delicadeza rompió un poco el capullo. «Solo quiero ayudarla», murmuró. El anciano no estaba. El silencio del valle parecía aprobar su osadía. La mariposa, debilitada, salió del capullo. Sus alas eran hermosas, de un azul que recordaba al amanecer, pero no podía volar. Intentó alzar vuelo, cayó y después de un par de respiraciones, murió. Elías quedó inmóvil. Sintió que algo dentro de él también se había roto. Al anochecer, Samir regresó y vio el cuerpo inerte de la mariposa. «¿Qué has hecho, hijo mío?», preguntó con voz suave, pero dolida. Elías no respondió. Las lágrimas hablaban por él. «Creí que sufría, que necesitaba ayuda», balbuceó.
Samir asintió lentamente. ¿Y ahora entiendes? La vida tiene su propio ritmo, como el sol que se levanta sin que nadie lo empuje. Cada proceso necesita su oscuridad, su silencio, su espera. Si fuerzas al río a correr más rápido, lo secas. Si obligas a una flor a abrirse antes de tiempo, le quiebras los pétalos. El joven bajó la mirada, lleno de vergüenza. He matado lo que más deseaba ver volar. Y ese es el precio de la prisa, dijo el sabio. Te roba la belleza del instante y destruye lo que aún estaba creciendo. Esa noche, Elías no pudo dormir. Escuchaba el canto de los grillos y pensaba en la mariposa muerta, en todo lo que había querido acelerar en su vida, sus sueños, su amor, sus cosechas. Y comprendió por primera vez que tal vez el tiempo no le debía nada. Era él quien debía aprender a caminar al ritmo de la vida. El amanecer siguiente a la muerte de la mariposa fue distinto. El sol no salió de golpe, sino que fue deslizándose entre las montañas con una dulzura que Elías nunca había notado antes. Los rayos se filtraban entre los árboles como si fueran dedos de luz acariciando la tierra. Pero en el corazón del joven, el día aún no amanecía. Había enterrado a la mariposa al pie del rosal que no florecía. Puso una piedra pequeña sobre la tierra blanda y se sentó allí, en silencio. Por primera vez en su vida, no esperaba nada. Solo estaba. Samir se le acercó al caer la tarde. El anciano no llevaba su bastón esa vez. Caminaba despacio, pero sin prisa, como si el camino lo esperara. ¿Aún lloras a la mariposa, hijo?, preguntó sentándose a su lado. No, respondió Elías con voz ronca. Lloro por mí, por todo lo que quise antes de tiempo. Samir asintió. Entonces estás listo. ¿Listo para qué? Para sembrar algo que crece más lento que una flor, pero que da frutos más duraderos. La paciencia. Elías lo miró con curiosidad, como un niño que ve llover por primera vez. El anciano extendió su mano y le entregó una semilla diminuta, casi invisible. Plántala, dijo, pero esta no crecerá si la miras todos los días. Solo germinará si aprendes a olvidarte de ella. El joven obedeció. Cavó un pequeño hueco junto a la tumba de la mariposa y dejó caer la semilla. Luego la cubrió con tierra, sin esperar nada. Durante semanas, siguió con su vida. Trabajó en los campos, ayudó a su madre, reparó el techo de su casa y, cada tarde, cuando el cansancio lo abrazaba, pasaba junto al lugar donde había enterrado la semilla, pero no la tocaba, no la miraba, solo la dejaba ser. El tiempo, ese viejo maestro que nunca habla pero siempre enseña, comenzó a moldear el alma del muchacho. Aprendió a escuchar el sonido del agua sin pensar en el siguiente ruido, a contemplar el fuego sin apurarlo, a dejar que los días fueran como el viento, impredecibles, pero necesarios. Y un día, cuando menos lo esperaba, un pequeño brote verde asomó tímidamente desde la tierra. Elías sonrió. No gritó, no saltó, no corrió a llamar al sabio, solo sonrió, porque comprendió el milagro que se oculta en la espera. Con el paso de los meses, el brote creció hasta convertirse en un jardín entero. No un jardín cualquiera, sino un espacio que parecía tener alma propia. Cada planta tenía su propio ritmo. Algunas florecían rápido, otras parecían dormidas durante años. Algunas daban frutos en abundancia, otras se limitaban a perfumar el aire. Elías comenzó a llamarlo el jardín del silencio, porque allí aprendió que el crecimiento no siempre hace ruido. Gente del pueblo empezó a visitarlo, atraída por la paz que emanaba del lugar. ¿Qué has hecho para que florezca así?, le preguntaban. Y él respondía con serenidad: nada, solo esperé. Samir sonreía desde la distancia. Sabía que el joven ya había entendido la lección, pero el destino aún guardaba una última enseñanza.
Un día llegó al pueblo una mujer forastera. Traía en brazos una pequeña caja cubierta por un paño blanco. Su rostro reflejaba angustia. «Busco al sabio del valle», dijo con la voz quebrada. «Mi hijo está enfermo y ningún médico puede curarlo». Samir, que escuchó su súplica, la miró con ternura y respondió: «No soy médico, hija, pero el amor también sana». La mujer lloró. «He orado, he suplicado, pero no veo señales. Mi fe se está marchitando como una flor sin agua». Entonces Samir llamó a Elías. «Acompaña a esta mujer al jardín del silencio», le dijo. «Allí aprenderá lo que su corazón ha olvidado». Elías obedeció. Caminaron juntos hasta el jardín, donde el aire olía a tierra mojada y el canto de los pájaros parecía una plegaria. La mujer se arrodilló, exhausta, y dejó la caja sobre una piedra. Dentro había una pequeña figura tallada, un colibrí de madera. «Mi hijo la talló antes de enfermar», susurró. Dijo que cuando volara en sueños, él también sanaría, pero hace meses que no despierta. Elías guardó silencio. Recordó la mariposa, la semilla, el brote. Recordó lo que ocurre cuando uno intenta forzar el vuelo antes de tiempo. «No puedes hacer que tu hijo despierte», le dijo con voz suave, «pero puedes cuidar el amor que lo espera». La mujer lo miró con lágrimas. «¿Y si nunca lo hace? Entonces ese amor será la flor más fuerte que hayas cultivado. Algunas cosas no florecen para los ojos, sino para el alma». Pasaron semanas. La mujer seguía visitando el jardín cada mañana. Se sentaba junto al colibrí de madera y hablaba con el viento como si su hijo pudiera escucharla a través del aire. Elías la observaba desde lejos y cada día notaba que ella lloraba menos y sonreía más. Hasta que una mañana llegó corriendo con el rostro iluminado. «¡Despertó!», gritó, y sus palabras parecieron agitar todas las flores del jardín. Elías la abrazó y ambos lloraron, pero no de tristeza, sino de gratitud. Samir, que los observaba desde la colina, cerró los ojos y murmuró: «Cuando el corazón aprende a esperar, hasta la vida encuentra fuerzas para regresar». Esa tarde, Elías regresó al lugar donde había enterrado la mariposa. Sobre la piedra, una nueva mariposa azul se posó brevemente antes de volar hacia el cielo, y por primera vez no sintió necesidad de atraparla. Solo la siguió con la mirada, hasta que se perdió en la distancia. El viento del valle había cambiado. Ya no era el mismo aire que traía prisa o polvo de caminos, sino uno que parecía hablar con suavidad, como si cada brisa llevara palabras invisibles. Habían pasado varios años desde que Elías enterró aquella mariposa. El joven impaciente se había convertido en un hombre sereno. Su mirada, antes llena de urgencia, ahora tenía la calma de un lago al amanecer. El pueblo comenzó a buscarlo para pedir consejo, como antes lo hacían con el sabio Samir. Pero él no se consideraba maestro, sino aprendiz del tiempo. Decía con frecuencia: «Yo no enseño, solo comparto lo que la tierra me susurra cuando tengo la paciencia de escucharla». El jardín del silencio florecía cada estación con una armonía que parecía sobrenatural. No era un jardín perfecto, ni simétrico, ni obediente. Era un desorden hermoso, un mosaico de verdes, azules y dorados que seguían un ritmo propio, como si cada planta conociera el latido del universo. Los visitantes llegaban de lejos. Algunos buscaban consuelo, otros esperanza, y otros simplemente querían entender cómo un simple campesino había logrado cultivar algo tan lleno de paz. Elías no les hablaba de técnicas ni de secretos, sino de tiempo. «No todo lo que crece se ve», decía con voz serena. «Algunas raíces se fortalecen en la oscuridad, donde nadie las aplaude». Una tarde, cuando el sol empezaba a esconderse detrás de las montañas,
Samir lo llamó. El sabio estaba sentado junto al río, apoyado en su bastón de espiral, mirando cómo el agua se llevaba hojas secas hacia un destino desconocido. Su piel, marcada por los años, parecía brillar con una luz interna. «Elías», dijo con una sonrisa tranquila, «ha llegado mi tiempo». El joven se estremeció. «¿Qué quiere decir, maestro? Que así como la oruga cumplió su ciclo, también yo debo emprender mi vuelo». Elías se arrodilló frente a él. «Aún necesito aprender tanto de usted». Samir apoyó una mano temblorosa sobre su hombro. «Ya lo has hecho. Lo que necesitabas aprender estaba escondido en la espera, no en mis palabras. El tiempo te enseñó lo que ningún maestro puede enseñar, a confiar». El silencio los envolvió. Solo el murmullo del río llenaba el aire. «¿Volveré a verlo?», preguntó Elías con voz rota. «Yo nunca me iré del todo», respondió Samir. «Mientras sigas cuidando lo que crece despacio, me encontrarás en cada brote, en cada amanecer que no apures». Esa noche, el sabio se durmió bajo el cielo estrellado y no volvió a despertar. Elías lo enterró al pie de un viejo árbol de jacarandá, el mismo donde años atrás habían hablado por primera vez. Durante días, el pueblo entero lloró su partida, pero en el corazón de Elías, más que tristeza, había gratitud. Comprendía ahora que la muerte no era el final, sino otro proceso que también tenía su tiempo. Pasaron las estaciones. Una mañana, cuando los primeros rayos tocaban el jacarandá, Elías notó algo extraño. Entre las ramas, una mariposa azul revoloteaba lentamente, como si bailara con la luz. No era casualidad. Él lo supo. Se acercó despacio y al verla posarse sobre su mano, sintió una paz que ninguna palabra podría contener. Esa misma mariposa, o su recuerdo, o su espíritu, le recordó todo: la impaciencia, la culpa, la semilla, el jardín, la vida. Y comprendió que los finales no existen, solo transformaciones. Años después, el Jardín del Silencio se había convertido en un santuario natural. Gente de todos los caminos llegaba allí para aprender a esperar. Una anciana que había perdido a su esposo, un joven que no hallaba propósito, una niña que temía crecer. Todos encontraban en aquel lugar algo invisible, pero real, la certeza de que todo florece cuando debe. Elías ya tenía el cabello entrecano y las manos arrugadas, pero su voz seguía siendo cálida. Cierta tarde, sentado bajo el jacarandá, vio a un muchacho acercarse corriendo. «Maestro, necesito su ayuda», dijo agitado. «Todo lo que intento se me escapa. La suerte, el amor, los sueños. Nada me sale. Es como si la vida me hiciera esperar demasiado». Elías lo observó en silencio, y al hacerlo, se vio a sí mismo años atrás, con la misma impaciencia ardiendo en la mirada. Sonrió con ternura, tomó una pequeña caja de cristal y se la entregó. Dentro dormía una oruga envuelta en su capullo. «Cuídala», dijo, «pero recuerda, no la ayudes a salir antes de tiempo». El joven lo miró sin comprender. «¿Y si muere?». «Entonces habrá cumplido su misión, enseñarte que nada, ni siquiera el vuelo, puede forzarse». El muchacho se fue, desconcertado pero esperanzado. Elías quedó solo, mirando cómo el atardecer teñía el cielo de oro y púrpura. Cerró los ojos y respiró hondo. Sintió que el tiempo ya no era algo que pasaba afuera, sino adentro de él. Era parte del mismo pulso que hacía crecer las flores, que movía las nubes, que hacía latir su propio corazón. Y en ese instante comprendió algo que lo llenó de luz. No se trataba de esperar pasivamente, sino de confiar activamente, porque la paciencia no es un reloj detenido, sino un alma que camina al ritmo del universo. Esa noche soñó con Samir. El sabio lo miraba desde un campo infinito,
rodeado de mariposas que brillaban como estrellas. «Has aprendido, hijo», dijo su voz como un eco de viento. «La vida no necesita que la empujes, solo que la acompañes». Elías extendió la mano en el sueño y una mariposa azul se posó en su palma. Cuando despertó, una verdadera mariposa lo esperaba en la ventana. Sonrió, sin sorpresa. Sabía que no era coincidencia. La dejó volar, y mientras ascendía hacia el cielo, el amanecer comenzó a pintar el valle con la misma calma de siempre. Pero esta vez, Elías no deseó que el sol saliera más rápido. Se quedó quieto, respirando, sintiendo el calor dorado tocarle el rostro, y susurró con voz suave, como una plegaria: «Ahora entiendo, maestro, la vida no se apresura, porque ya está completa en cada instante. Cada alma es una semilla, y cada sueño un capullo que el tiempo acaricia. Quien intenta abrirlo antes de hora, lo destruye, pero quien lo protege con paciencia, lo ve volar. No se puede acelerar la vida, todo tiene su tiempo, y su tiempo, su milagro».